Hola amigos de Entre Puntos, grabando como en toda esta época desde nuestros hogares, cuando ya hoy miércoles que estamos grabando este programa, los afectados por COVID-19 alcanzaron los 2 millones de personas y en nuestro país unos 3.300 infectados hasta el momento del miércoles. Todos estamos tomando las precauciones, saliendo lo necesario con nuestras mascarillas, guantes y bueno, viendo a ver si con todo esto que tomamos podemos volver lo más pronto posible a la normalidad. El tema, después del tema de salud, que más nos preocupa es el tema económico. ¿Cuándo podremos volver a una semi-normalidad? Porque se ha hablado incluso de 18 meses para una normalidad que no será la misma que la anterior posiblemente, pero es un tiempo en que quizás se desarrollará una vacuna contra este virus. Para hablar sobre esa normalización económica y las medidas económicas que se han tomado hasta el momento, hemos invitado al especialista Bill Wall, quien se ha desarrollado en toda su vida en el sector bancario y financiero, para que nos analice este momento donde nosotros como República Dominicana tenemos una conexión directa con el exterior, específicamente y más con Estados Unidos, y esto nos afecta grandemente, como dije antes, después, por supuesto, que el problema sanitario y médico. Bill, bienvenido una vez más a Entre Puntos. Para mí es un placer, Mónica, y además es algo excepcional porque siempre que hemos estado en la televisión y hemos tenido muchas oportunidades de ello, esta es la primera vez que lo estamos haciendo a distancia. Sí. Yo siempre te decía y me reía cuando nosotros estábamos en el canal y llegamos 10, 15 minutos antes y comentábamos hasta inclusive lo que íbamos a hablar, y tú cuando salíamos al aire me saludaba como si nos acabábamos de encontrar. Buenas noches, Bill, bienvenido. Y yo me reía, yo te decía, pero oye, si llevo ya contigo 20 minutos, o sea que no. Pero ahora sí se aplica, Mónica, ahora sí se aplica y nunca pensé en mi vida esto. Pero bueno, las circunstancias mandan. Mira, los últimos días, tú estás muy consciente y todo está muy consciente que hemos visto muchas publicaciones con respecto a la economía, a la parte económica de la crisis que estamos enfrentando. Y sobre todo comentarios sobre la recuperación eventual. Hemos visto que el Banco Mundial publica que la República Dominicana, por ejemplo, va a tener 0 crecimiento este año. El Fondo Monetario habla también de que países como Estados Unidos va a tener un descenso del Producto Interno Bruto de un 5%, Rusia 6,5%, Gran Bretaña 6, no sé qué, en fin. Estamos viendo muchas cifras, muchos cálculos, que confunden a la gente. Cuando nosotros hemos hablado de economía y de finanzas en el programa, siempre cuando sacamos estos temas y estas cifras técnicas que mucha gente no entiende y que además no entienden porque realmente en el diario que hacer el hecho de que el PIB sea 5, sea 4, pues no se mide ni se entiende. Y en nuestro país que tenemos una inequidad bastante grande en la distribución de riqueza, pues mucho nos parece que un 5%, que es una medida que rompe récord en la región para nosotros, le significa gran cosa. Así es que yo creo que lo que tenemos que hacer en este tema, que no hay paralelo, han habido en el mundo definitivamente otras pandemias, pero eran circunstancias diferentes, con un mundo muy diferente también. Esto es un cambio radical. Por consiguiente, yo creo que lo que debemos decir, estos cálculos de cómo vamos a cerrar el año y si cerramos en 0 crecimiento, lo que sea, tenemos que entender que aún no sabemos cuándo vamos a salir de este virus. Estamos en una etapa básicamente inicial del control del contagio del virus. Es muy difícil decir en la economía, en lo que queda del año, en el segundo semestre, va a cerrar con tanto. Imposible, porque eso toma en consideración si salimos del virus en 3 meses, volvemos a lo que tú dijiste antes, tal vez la normalidad anormal en 3 meses, o si pueden ser 6 meses.
El hecho es que del momento en que ya los científicos han dicho, los laboratorios inclusive, que una vacuna no se anticipa que surja una vacuna antes de 18 meses por el proceso primero científico en los laboratorios que aún están trabajando en ello, luego las pruebas iniciales en laboratorio, pruebas con animales y finalmente con los humanos, antes de que esto se pueda aplicar en forma masiva. Por consiguiente, lo que estamos viendo es cifras y datos que están basados en periodos que no son ni consistentes ni apropiados de medirlo. Estemos claros. Así que lo que tenemos que concentrarnos, a mi criterio, y creo que esto es un pedido no solamente, lo digo para las autoridades, porque ellos saben de esto más que puedo saber yo, sino para nosotros, para todos. Estamos en una etapa muy delicada. Si tuviéramos una guerra, por ejemplo, estaríamos en la etapa de defensa. Nos han atacado y estamos viendo cómo nos defendemos. Por consiguiente, las prioridades cambian de golpe. No estamos preparados para la guerra, el enemigo sí lo está, y nosotros estamos ahora viendo cómo podemos sobrevivir y aguantar este impacto. Entonces, si lo vemos de esta manera, porque ahí sí hay muchos países que tienen experiencia, sobre todo el siglo pasado, con las guerras mundiales y demás, vemos que lo que tenemos que hacer primero es concentrarnos en la salud, en el control del virus. El hecho de que hemos paralizado, casi paralizado la economía, es debido a que tenemos que distanciarnos para que este virus se pueda controlar, para que no siga el grado o el nivel de contagio que estamos viendo. Por consiguiente, no pensamos mucho en este instante en la economía, pero no podemos olvidar la economía, porque de hecho entra el elemento de que hay muchas personas que se quedan sin empleo, que requieren vivir o sobrevivir, que no tienen ingresos, y ahí vienen ya las medidas que se han tomado en casi todos los países, incluyendo República Dominicana, donde viene ayuda del Estado. Ayuda que podemos decir no es suficiente, pero realmente en estas condiciones nunca va a haber ayuda suficiente porque no podemos sustituir los ingresos normales, que ya de por sí para un gran porcentaje de la población no eran suficientes. Es decir, que en estos momentos nuestras prioridades cambian porque ahora tenemos que quedarnos en casa, tal vez que nos ahorramos combustible, aquellos que tenemos vehículos por no salir, nos concentramos más en comer, gastamos más en el flujo de caja, porque antes podíamos ir al supermercado 2 veces a la semana, buscar lo que nos faltaba, ahora hay que ir y tratar de comprar todo lo que nos hace falta. Incluso muchas Y eso cosas es, exacto, y muchas cosas se nos dañan. Y el golpe en nuestros gastos es elevado en los supermercados. Es decir, tenemos este elemento. Ahora bien, ¿qué es lo que el gobierno ha hecho aquí que se ha hecho en otros países? Bueno, por la parte fiscal, evidentemente ha habido ahora facilidades, digamos, alivios, si se quiere, en el pago de impuestos. Sabemos que se ha extendido el periodo para cumplir con el pago del impuesto sobre la renta, el ITEVI se ha ajustado, el pago de ITEVI, en fin, se ha hecho algo de alivio pero por se ese ha lado. suspendido, Bill, no se ha exonerado, es bueno decir. No se puede, no se ha exonerado porque si se habla de exonerar es dilema, se ha suspendido. Si después se va a pagar o no, veremos, ¿no? O cómo se va a pagar. El hecho que tenemos dos cosas. Uno es que por el momento se dice, lo que me debes lo vamos a demorar a tanto. Los bancos han dicho, lo que me tiene que pagar lo vamos a dejar para dentro de 3 meses. Pero evidentemente no te van a decir, no lo paguen porque van a quebrar. O sea que no es que te perdonan la deuda, es que te facilitan. Porque el Fondo Monetario Internacional, que ayer anunció medidas de alivio para 25 países, los 25 países considerados más necesitados, y que debo aclarar que no incluye República Dominicana, y esto es un tema que lo voy a repetir en este programa, incluye Haití, por ejemplo, Haití, y no Nepal. lo incluye porque no estamos clasificados como dentro de los países más pobres. Ese es el punto. El punto es que nosotros somos de ingreso intermedio, puede ser que sea intermedio bajo, intermedio mediano, pero es intermedio y por consiguiente algunos de estos programas no se nos aplica. Porque tenemos que recordar, y yo he visto también, haciendo un paréntesis, en lo que sale publicado no solamente en los periódicos, sino también en las redes sociales,
de expertos, sea economista, el que sea, hablando de lo que podemos hacer, acceder a fondos no sé dónde, accesar los fondos por aquí, buscar préstamos de tantos miles de millones, como si se estuviera haciendo una plegaria al Señor donde no hay límite. Aquí tenemos que pensar que el mundo, esto es mundial. Esto no es un huracán que pasó por la isla y muchos países quedaron igual y nos vienen a ayudar. Esto es mundial y por consiguiente lo mismo que la política nuestra en el país, de nuestro propio gobierno y de las empresas, por ejemplo, los que tienen los recursos. Lo que han hecho es darle prioridad a los pobres, a los más necesitados, obviamente, para sostenerlo. Eso es lo que hace también el Fondo Monetario y el Banco Mundial, a los países más necesitados. Y eso no está estipulado, no es algo que se hace porque... Bill, nos tenemos que ir a la pausa y volvemos enseguida. Ok, volvemos. Disfrutar del paraíso, tus bellezas y tu encanto, toda tu magia me gusta, Punta Cana tú me gustas, y caminar por tus playas, donde la arena es tan blanca, donde se duerme la luna. Punta Cana a mí me gusta, Dominicana, me gusta como eres, toda su belleza, cabe los brazos de ti. República Dominicana lo tiene todo. Los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado de mi cabello. El Salón Lorelén ofrece servicios de belleza, cuidado de manos y pies, así como depilación y otros servicios de cuidado personal. Estos están disponibles a domicilio o en su local, ubicado en la calle 25A del sector El Renacimiento, al lado de la panadería Le Croissant Doré, en la avenida Enriquillo. Su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Me gustan tus paseos, me gusta descubrirte, me gusta tus secretos, todo en ti me gusta. Santo Domingo me gusta. me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, abre los brazos de ti. República Dominicana lo tiene todo. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco.
continuamos con este programa Entre Puntos en tiempos de COVID-19 y tenemos como invitado a Bill Wall. Y Bill nos hablaba en el segmento anterior, entre otras cosas, de, bueno, cómo conseguir fondos para poder, como país, para poder enfrentar esta pandemia. Y él nos explicaba cómo, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional no calificamos para esas primeras ayudas para países pobres porque estamos calificados como países medios. O sea que no es medalaganariamente que esto se hace, sino que no calificamos en estos primeros ayudas o préstamos blandos, que hay que decirlo. Bill, entonces la pregunta es, ¿dónde vamos a conseguir este financiamiento del que se habla que es estrictamente necesario? Bueno, se hablan de montos, lo que yo he visto algunos un poco exagerado porque están en el contexto de para recuperar la economía. Posiblemente estamos hablando del periodo de lo que queda de este año y el comienzo del que viene hasta que la cosa se normalice. Pero ahí se está hablando de montos enormes. Leí en un artículo que hablaban como de 8.000 millones de dólares en préstamos. Eso es imposible. El país no va a recibir 8.000 millones de dólares en préstamos de ninguna fuente. Primero, de la fuente multilateral, como el Fondo Monetario, ellos tienen renglones para ello. Un candidato a la presidencia mencionó que las Naciones Unidas deberían de la Asamblea General, Consejo General, de crear o hacer crear un fondo para ayudar a estos países, pero eso es en el contexto de ayudar a República Dominicana. Pero ya las categorías, las clasificaciones de ayuda las tiene el Fondo Monetario y también la identifica el Banco Mundial. Nosotros somos miembros del fondo y somos miembros contribuyentes del Banco Mundial. Tenemos disponibilidades, pero para situaciones muy específicas. Y estos no son momentos para salir al mercado de valores, porque el mercado de valores está muy, digamos, vulnerable, está muy incierto, y aunque los intereses estén bajos, los riesgos se perciben muy elevados. Los países tampoco tienen grandes recursos. Si tú ves, por ejemplo, Estados Unidos aplicó sencillamente, señor Trump, un fondo de 2 trillones de dólares para combatir el virus y recuperar la economía. O sea, eso es 2 trillones. Pero si tú te vas a la ciudad de Nueva York, ayer leyendo el periódico, el alcalde de la ciudad de Nueva York, como indica que la ciudad de Nueva York ha perdido, lo que lleva del año, 10 billones de dólares de ingreso. 10 billones de dólares, 10.000 millones de dólares de ingreso. Y por consiguiente, y por otro lado, el gobierno de la ciudad de Nueva York, solamente la ciudad, no hablo del estado, ya ha gastado sobre los 800 millones extra en los problemas que tiene para enfrentar el coronavirus. Y habla de que tiene que reajustar el presupuesto en 1.300 millones de dólares que tiene que sacar del presupuesto, que tiene que sacarlo de lo que ya tiene dedicado para los servicios primarios de la ciudad, 1.300 millones de dólares. Por consiguiente, él cree y dijo que o piensa que es muy posible que la ciudad de Nueva York, cuando salgan de esta etapa, no tenga los recursos para ofrecer los servicios básicos a la ciudad. Por consiguiente, esto es muy importante en el contexto dominicano, porque recuerda que nosotros, la diáspora dominicana en su mayoría está precisamente en Nueva York y en New Jersey. Esos son los lugares donde está. Si vemos, New Jersey está impactada al igual que Nueva York, porque digamos, cruzar New Jersey a Nueva York es como ir de aquí ¿qué te digo yo? A la avenida Venezuela, ¿verdad? Al otro lado de los Andes. Por consiguiente, todo es lo mismo. Y de hecho, eso significa que los dominicanos, y el impacto, por supuesto, en la remesa. Habrá muchos dominicanos que no tienen empleo. El desempleo está subiendo a básicamente 2 cifras, 2 dígitos. Estados Unidos venía por debajo del 3% de desempleo. Ahora ya anda por el 10%, cosas por el estilo. España no hablemos, porque después de Italia, España, bueno, después de Estados Unidos está Italia y España. Que también tenemos grandes comunidades dominicanas. École, de remesa. Ahí también están afectados.
¿Qué tiempo van a tardar ellos en volver a la normalidad? Y ahí digo normalidad, porque muchos de ellos están subsistiendo y si el Estado le da algo, no va a ser gran cosa, lo mismo que se está haciendo aquí, y no van a poder estar remesando aquí. Por consiguiente, eso es uno de los elementos fundamentales cuando hablamos de la recuperación económica del país. Que nosotros dependemos, si vemos los renglones, por ejemplo, vamos a comenzar con el turismo, en más de 7.000 millones de dólares que nos entraron el año pasado por concepto de turismo. Turismo es de lo primero, porque el turismo, aunque el mundo hoy lo ve como una necesidad ir de vacaciones, en estos momentos es un lujo, y es un lujo extraordinario. O sea que no olvidamos de vacaciones. Y las vacaciones se programan de un año para otro. No es una cosa impulsiva, de mañana me voy de vacaciones a República Dominicana. No es así. Se hacen todo esto, reservaciones y demás, de un año para otro. Ahí eso evidentemente vamos a tardar tiempo en recuperarlo porque precisamente la mayor parte del turismo viene de Estados Unidos, Canadá, que Canadá ha sido afectada a menos escala, por supuesto, que España, que Italia, que Estados Unidos en comparación, pero también están haciendo ajustes. Quiere decir que las vacaciones pasan a un plano secundario. Todo eso no se va a recuperar hasta bien, si es que hay un remedio a la vacuna, hasta muy entrado, muy avanzado el año que viene. Porque no veo yo que va a haber una mejoría de un día para otro. Lo otro que tenemos es la remesa, como dijimos, y los dos lugares de donde tenemos las mayores fuentes, pues son altamente afectados, que es Estados Unidos, particularmente el estado de Nueva York, New Jersey y España. Así que esos dos componentes, que no solamente ingreso, es dólares que estamos hablando. Vamos a ver las exportaciones al país. Zona Franca está básicamente cerrado. De todas maneras, los productos que exporta Zona Franca, quitando algunos productos de la industria médica, ¿no?, de productos de cirugía y cosas por el estilo, eso definitivamente en estos momentos tampoco son urgentes. Las órdenes no es que vienen de ahora, esas órdenes vienen seguramente 6 meses a un año antes y se prepara la producción. Eso ahora mismo no sabemos qué va a pasar, porque lo que están buscando son mascarillas y respiradores, que no lo producimos nosotros. Entonces, esa parte bien. El sector agrícola es un sector clave en este mundo. El sector agrícola es clave porque nosotros consumimos un 80%, un 85% de lo que producimos. Por consiguiente, el sector agrícola hay que sostenerlo. Por eso, precisamente, el sector agrícola en todos los países del mundo, particularmente los países europeos, Estados Unidos, Canadá, que son grandes productores de agrícola, en fin, carne y demás, ellos subsidian, altamente subsidian ese componente económico porque es para subsistir. En estos momentos nosotros tenemos que primero mantener ese sector a toda costa. Para mantenerlo a toda costa tenemos que tratar de consumir la mayor parte de esos productos, porque ellos producen más de lo que nosotros podemos consumir, dado que no tenemos el turismo que también consume y que la frontera con Haití, que es un gran comprador nuestro, está cerrado. Otro que también consume productos es Canadá, pero ahí podemos seguir vendiendo algo, pero no es todo. Quiere decir que nosotros, el sector agrícola, debemos, el Estado debe de todos los programas de comida, todo lo que tiene de alimentación para eso, utilizar en un máximo porcentaje productos nacionales. Y nosotros igual, tratar de consumir productos nacionales. Los enlatados que sean nacionales. Pero mi pregunta es, ese excedente de productos nacionales en el sector agrícola, ¿podría o está haciendo el gobierno algún esfuerzo por comprar eso y repartirlo entre la población que les da la ayuda de la tarjeta de solidaridad? Nos vamos a la pausa y volvemos en el próximo ciclo. Desafiarte y tus campos y tus olas y en un cielo inmenso la luna. De Puerto Plata me gusta, me gusta, me gusta. Puerto Plata me gusta. Dominicana me gusta como eres y toda su belleza. Abre los brazos de República Dominicana lo tiene todo. A ver, ¿qué tienen en común
una cuenta no dividida, un balance insuficiente, andar sin efectivo, un imprevisto, un olvido y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Tus paseos, me gusta descubrirte, me gusta tus secretos, todo en ti me gusta. Santo Domingo me gusta, me gusta. Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza te abre los brazos. República Dominicana lo tiene todo. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida, un balance insuficiente, andar sin efectivo, un imprevisto, un olvido y esas diligencias bancarias? Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco.
Sí, yo creo que sí, que el gobierno sí está precisamente comprando productos nacionales. De hecho, es mucho más económico. De hecho, el gobierno no tiene por qué utilizar dólares para importar un En producto que nuestra tenemos balanza aquí. No comercial. necesitamos los dólares. Por consiguiente, yo creo que sí, y es sabio. No solamente eso, leche, por ejemplo, se sigue proveyendo, por ejemplo, los alimentos para los estudiantes, pollo, huevo, todo los vegetales, la fruta, la estamos produciendo. Lo que tenemos es que tratar de consumir lo más posible de productos, pero fuera de eso, fresco, enlatado. Este país produce mucho, no voy a mencionar marca, por cortesía al programa, pero de hecho sí hay muchos productos muy conocidos, nacionales, que ya son el producto elaborado del sector agrícola, que es el agroindustria realmente representa, y debemos de consumir esos productos en vez de las latas que vengan importadas. Estamos ahorrando dólares al país y a la vez estamos manteniendo esas industrias vivas. Es como si las estuviéramos tratando de coronavirus, que realmente lo estamos haciendo, porque no podemos cerrar esas empresas, no podemos quebrar esas empresas. Y los dueños de las empresas, que siempre se refiere el mundo, que los millonarios, los empresarios, los capitalistas también tienen limitaciones y muchos han trabajado muchísimo para estar donde están y no van a querer estar trabajando a pérdida, al menos que sea por un momento temporal, muy corto, como cosa de vida o muerte. Pero esa industria hay que sostenerla porque son empleos para los dominicanos. No la veamos como los dueños, veamos los empleos de dominicanos y que tenemos necesidad de ella para recuperar la economía. La necesitamos. Si se va a abrir el turismo, esas empresas van a tener que volver a producir los niveles de producción que tenían entonces. Cuando se abra la frontera con Haití, idem. Es decir, eso es fundamental. Ese es lo único que en esta etapa tenemos que pensar. ¿Cuáles industrias son esenciales para la sobrevivencia del país que, aunque queden un poco adormecidas ahora, tengan la fuerza suficiente para que cuando la cosa se vaya normalizando, vayan inmediatamente ya produciendo el consumo? Por consiguiente, lo que estoy hablando en términos más bien económicos es el consumo interno, que debemos de mantener un consumo interno que es lo que sostiene nuestra industria. Sí, y con ese consumo interno durante este año que en lo que se nivela la economía internacional, pudiéramos subsistir con esa cantidad de préstamos que tendríamos que buscar, ¿cómo pudiera la economía, y entonces en un año de elecciones, cómo pudiéramos mantener este equilibrio económico para no caer en un default o en una gran devaluación o en una gran inflación? Esa es la pregunta del millón. Ese es el equilibrio. Ahí es donde vamos a ver la diferencia entre los hombres y los niños. Este país, en el siglo pasado, no vamos a considerar la intervención americana ni la revolución de abril del 65 como guerra que, en fin, que nos pusiera en una situación contra la pared, aunque hubiera un sector en el 65 que estaban contra la pared, la ciudad, la parte constitucionalista, pero en realidad no hemos pasado lo que pasaron los europeos o los mismos norteamericanos en menos escala, de escasez y de destrucción y de muertes de la que creó la Segunda Guerra Mundial. Por consiguiente, nosotros no sabemos lo que es eso, porque este país tenemos la dicha de que con relativamente poco podemos subsistir, porque no es un clima frío, que tengamos que tener un alto consumo de calorías ni nada de eso. Por consiguiente tenemos, pero sí consumimos mucho, porque el dominicano come y come bien. Y nosotros tenemos aquí arroz en cantidad, tenemos habichuelas, tenemos, en fin, muchísimas cosas que podemos estar conscientes cuando vayamos al supermercado, así como tenemos que estar conscientes de mantener la distancia social para controlar lo que tenemos ante nosotros, debemos de pensar también en el siguiente paso. ¿Cómo nos sostenemos nosotros nuestro medio para vivir, los ingresos que tenemos? O sea, que hay que estar consciente, consumamos lo más posible cosas dominicanas, que eso sostiene la economía nacional. Y los mantenemos medio dormidos hasta que a medida que podamos llegar a la llamada normalidad, esos sistemas puedan crecer. Es como un periodo de incubación, si tú quieres, ¿no? Hasta cierto punto. Pero tenemos que pensar en ello.
Las remesas van a caer, el turismo va a caer, como dije, nuestra economía, la industria va a caer, los bancos es otro sector vulnerable también, ellos pueden hacer concesiones, evidentemente pueden hacerlas, pero tampoco pueden perder dinero porque el dinero es lo que necesitamos, es de los depositantes y los depositantes necesitan su dinero y no es medido. Por muchos cálculos que tú hicieras hace 3 meses, que como tú ibas a usar, vamos a decir que todo el mundo tiene una base de ahorro sólido, que es casi intocable, y después tiene un fondo para contingencia, que pueden ser varios miles o lo que sea, que tú lo tienes de alguna manera más líquida para en caso de necesidad. Nosotros hace 2 meses o 3 meses no podíamos tener un fondo de liquidez como el que debemos de tener ahora porque no hay tiempo. Es el tiempo el que mide las medidas, valga la redundancia. Y nosotros no sabemos qué tiempo esto puede durar. Por consiguiente, sabemos que viene... prepararnos para un tiempo específico. Exacto. Sabemos que viene un huracán, sabemos por dónde viene, sabemos aproximadamente por dónde va a llegar, cuándo va a llegar y posteriormente, en relativamente poco tiempo, se va y entonces a recoger los tiestos. No es como el temblor de tierra que no avisa. Exacto, pero exactamente. Pero esto no sabemos. Por consiguiente, esto nos pone en una situación. Entonces, esto es el mensaje que yo paso en este contexto. Entonces, el precio del petróleo que ha bajado y el precio del oro que ha subido, ¿cómo nos favorece esta parte? Bueno, mira, evidentemente el bajar el petróleo es triste, es casi, ¿qué te digo yo? Es casi una comedia de Shakespeare en cierto punto, porque baja el costo del petróleo, pero el consumo también se reduce. Se ha consumido el consumo de energía eléctrica, obviamente, porque las plantas no están, ni los hoteles, ni los cines, ni donde se usa la gran parte de energía, están usando la energía. Y por otro lado, no hay tantos vehículos circulando. Vemos claro, la industria no está conduciendo, no necesita, o sea, no está produciendo, no necesita tener todas estas plantas. Es decir, que se ha bajado mucho el consumo. La diferencia entre el precio del petróleo, unos 22, 23 dólares que está para el petróleo intermedio de Texas y el Brent, que es el petróleo ya general universal, que mide el precio universal, está en 32 por ahí, lo último que yo vi. Es decir, esos precios, sí, la diferencia se ha abierto mucho, porque antes llegaba un momento que era 4 o 5 dólares, ahora andaba por unos 9 dólares, porque el cierre de la OPEP afecta inmediatamente la producción fuera de Estados Unidos. ¿No te acuerdas que la de Estados Unidos, la del oeste de Texas, Estados Unidos exporta algo, pero Estados Unidos produce estaba produciendo entre 12 a 13 millones de barriles diarios, pero ellos consumen alrededor de 19 a 20. Es decir, que aunque ellos puedan vender 2 o 3 millones de barriles, tienen que importarlo. Ellos consumen absolutamente todo lo que... Exacto. Por consiguiente, eso no es un precio para medir el precio universal. Por eso es más barato. Siempre tiene esos 5 tenemos que ver el impacto en... Sin embargo, es bueno aclarar que a pesar de eso, el petróleo que produce Estados Unidos es mucho más caro, el fracking, que el que produce, por ejemplo, Arabia Saudita, que está superficial, aunque son cosas que ya se han pagado de mucho tiempo atrás. Pero ellos tienen sus márgenes, ellos manejan más el mercado que los Estados Unidos. Ellos dependen del mercado y manejan el mercado a través de la OPEP y demás. Entonces, no nos compensa. El oro, por ejemplo, en lo que llevamos del año, en comparación, creo que el mes de marzo, cosas así, había subido los ingresos por concepto de la exportación en unos 53 millones de dólares. Eso es insignificante para la pérdida en turismo, pérdida en zona franca y otras pérdidas. Y lo otro es que, sí, el oro está en 1.700, que se debe en parte sustancial a que se ha depreciado el valor del dólar como resultado de las medidas de expansión monetaria que ha hecho masiva los Estados Unidos. Ahora bien, habiendo dicho eso, nosotros tenemos que ver ya los componentes nuestros. Hay que pensar que ha afectado todos los sistemas. Pensemos en los restaurantes, las bebidas, la educación. Pensemos en las actividades sociales, pensemos en los deportes y pensemos en un segmento muy importante de la economía como la construcción. Que la construcción siempre han tenido un porcentaje bastante importante en el Producto Interno Bruto. Todo esto que estamos viendo, todo esto, tenemos que mantenerlo vivo. Algunos medio morimundo, otros lo ponemos en coma y otros pues lo manejamos y lo mantenemos caminando. Pero eso es sumamente importante porque la parte que surge ahora, la parte por la cual surge la importancia de la economía,
es porque estamos pensando, bueno, ¿y qué pasa cuando pase esto? Yo puedo ponerme a dieta para rebajar 10 libras de golpe, pero no pienso en que voy a seguir toda mi vida. ¿Qué pasa? ¿Qué dieta yo voy a seguir y qué costumbre de salud para después que yo baje las 10 libras, las mantenga? Y ahí viene el secreto. Entonces estamos en la misma, o sea, hay muchos paralelos en la historia. Pero pensemos de esa manera. Los préstamos en el exterior va a ser difícil para conseguir un préstamo. Ahora bien, hay 3 elementos que para mí son fundamentales y no quiero dejar de mencionar en este programa. Voy a tratar de hacer lo más breve posible. Que me preocupan y que inciden en todo este papeleta. Que las medidas del Banco Central de Política Monetaria sean aceptadas porque eso coincide con las mejores políticas que se están llevando a cabo. Que Hacienda definitivamente dé los alivios, los pagos de los impuestos, etcétera, o Dirección General de Impuestos, en fin, todo lo que queramos, y que se den facilidad a los pobres, que nunca será suficiente, pero en fin. Pero el dinero no hay. Y no hay por la sencilla razón de que el Estado, con esta suspensión de la mayor parte de las actividades económicas, deja de recibir recursos. Y por consiguiente, nada más que en la gasolina, en el consumo de gasolina, que es una de las fuentes de mayor ingreso para el gobierno con los impuestos, porque el costo de la gasolina es mayormente impuesto, no los tiene, porque no hay consumo. Y lo demás igual. Quiere decir que por un lado el gobierno se ve obligado a tener que dar asistencia masiva, por un lado, ayuda demorando el pago de impuestos, tal vez, dando facilidades y ayudando a los pobres, inyectando dinero que no tienen cuando están en una posición donde tienen menos ingresos. ¿Y entonces qué va a pasar cuando se acabe ese dinero? Exactamente. Ahí es que viene el máximo. Esa es la preocupación que hemos tenido, aunque no se haya dicho, aquí en los demás países, de que no podemos paralizar la economía. De ahí viene la presión para que, oye, vamos a dejar esto de distanciarnos y vamos a empezar la actividad económica. Ese es lo que obliga a hacer eso, pero no lo podemos exagerar. Estamos conscientes de ello, vamos a pedir más sacrificio, pero todos sabemos que para tener una ganancia grande hay que tener un riesgo y hay que tener un sacrificio. Y para poder salir a la calle de nuevo, Bill, tenemos que tener miles y miles de pruebas para saber que esas personas que están saliendo a la calle no estén infectadas. Exacto. Lo que va pasando, si tú analizas lo que están saliendo a la calle, que yo no estoy de acuerdo con esta medida de quitar, como se ha quitado, con todo mi debido respeto a las autoridades, de que ayer se declarara que ya no hay controles en la salida de las ciudades y demás, y que podemos circular. Cuando analizamos lo que ha pasado ayer, puede ser resultado directo e indirecto de las cantidades de personas que están caminando por las calles, que no tienen nada que ver con ir de aquí a Santiago, y que están en los mercados por ahí, muchos ya sin mascarilla, es sumamente peligroso, porque se ha determinado, y hay estudios del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que si tú a esta medida la aflojas, tu periodo de recuperación va a ser mucho mayor, porque te van a surgir más casos y van a durar más. Cuando tú tienes una enfermedad, tú lo que quieres es curarte lo antes posible, no curarte, quitarte el medicamento y después volver otra vez y cosas por el estilo, porque es que no es forma. Y entonces las medidas después, secundarias que vengan o primarias que vengan, en una segunda etapa, donde abramos las puertas, va a ser mucha más severa que esta y vamos a estar en peor situación económica. Por eso es preferible apretarse el cinturón fuerte, que sea por el menor tiempo posible, pero fuerte, que no aflojarlo y soltarlo, porque es como la dieta, que si tú no pones la dieta rígida y entonces a los 3 días te vas a poner a comer otra vez la comelona y a los 4 nunca va a rebajar. Ese es el dilema. Entendemos eso. Ahora, recursos, cuando yo digo que es difícil conseguirlo fuera, no quiere decir que no, pero fuera nos van a medir por riesgo país. Y cuando van a medir riesgo, yo si estuviera, por ejemplo, en el Banco Mundial, cuando yo estaba en el Royal Bank, estuviera en el Banco Mundial, y dice, bueno, usted necesita un préstamo, yo entiendo. Usted tiene un negocio que está en la situación, en una situación genérica, la economía, porque hemos pasado por etapa económica. Ok, ¿qué plan tiene usted para recuperación? Por eso que precisamente el gobierno le pidió al Banco Central y Hacienda que fueran haciendo un plan, los planes que debe de haber para recuperación. Y los planes deben de decir, si esto estamos normal en 2 meses, 3 meses, 6 meses, porque cada uno tiene condiciones diferentes, el costo es mayor, el esfuerzo es mayor, la concentración de dinero en medicamentos y en cuestiones de salud es mayor y no va a ir a los sectores de recuperación. Lo otro es que la recuperación no depende de nosotros.
Los sectores que yo mencioné de remesa, Claro, turismo, depende depende de la situación en internacional. los países. Y ya sabemos de antemano que Estados Unidos va a durar bastante porque el impacto en Estados Unidos es extraordinario. Y Donald Trump habló ayer de quitar el aporte a la OMS. No sé qué se habrá hecho. Bueno, pero es que el señor, lo peor que le ha pasado a Estados Unidos no ha sido el coronavirus. A mi criterio ha sido el señor Trump cuando han tenido esta crisis. Porque el señor Trump es una persona que evidentemente no piensa. ¿Cómo tú le vas a quitar tus contribuciones a la Organización Mundial de la Salud en estos instantes, señores? No debería dar más. Por favor, nosotros le podemos dar una lección, porque aquí tenemos los médicos, que la Asociación de Médicos, con todo mi debido respeto, decide ponerse en huelga cuando tenemos problemas, cuando teníamos el dengue o teníamos problemas por el estilo, y ahora están poniendo presión, y realmente no es el momento. Yo creo que eso será una artimaña de Trump, porque él dice que se manejó mal la pandemia al principio porque no se habló claramente, porque yo no creo que él sea capaz de quitarle definitivamente. Bueno, yo creo, él se cree que el presidente, él dijo claramente, que yo vi el discurso, que el presidente de los Estados Unidos tiene todos los poderes. Y yo considero que eso lo tenía Hitler y lo tenía Stalin, pero no un presidente de Estados Es inconstitucional. Ahora, hablándote de esto, viene lo otro. Lo otro es que nosotros, hablando de la situación, que ya hablamos de política monetaria, me parece acertada. Ahí está. Después tenemos el asunto de la era y la época de huracanes que comienza 1 de junio. No olvidemos los huracanes. Eso es otra cosa que la tenemos ahí. Y posiblemente nosotros usualmente la parte más vulnerable es agosto, mitad de agosto hasta final de septiembre. Pero como el clima está cambiando de la forma que está cambiando, no podemos contar con que este año no vamos a tener una tormenta pasando sobre territorio dominicano, que en los últimos años la hemos evitado. Este año no sé si eso es factible, pero eso es un factor que tenemos que pensar también. ¿Está el país preparado para enfrentarse a una tormenta que llegue y haga destrucciones masivas y nos crea otro problema? Eso es una cuestión que también el que nos vaya a prestar dinero lo va a pensar, porque es una cosa que sabemos. Eso es lo que va a pensar. Así que eso no podemos. Y finalmente, el elemento político. El elemento político a mí me preocupa porque no dejamos en este país de ser políticos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y después que nos dormimos soñamos con la política. Es decir, que ese problema de política, donde es un país que tengo que confesarlo aquí, no con idea de, vamos, con el ánimo de criticar, pero como una realidad que hay que pensarla para que todos las pensemos, empezando por los mismos políticos. Nosotros en este país tenemos que pensar que hay un gobierno legalmente legítimo, que le corresponde enfrentar la situación que tenemos. La parte de que estemos en hecho político y que cada partido quiera tener una preponderancia y hacer, y que el gobierno haga un grupo con los partidos para entonces hacer un programa porque hay poca credibilidad en el gobierno, el dominicano desconfía de todo el mundo, no solamente en la política, sino en todo. Por consiguiente, sí, hay desconfianza, hay una situación que la gente, mucha gente desearía un cambio de gobierno, pero de todas maneras estamos en una situación que no podemos estar pensando en esos elementos, ni aprovechar esos elementos para distraernos de lo fundamental. Somos todos dominicanos, estamos en la misma isla aquí, tenemos el mismo problema y la política seguirá, pero muchos de nosotros no siguen si esto no le damos la fuerza y la importancia que debe darle. Y es un sacrificio. Pero por favor, estemos claros, existe un Congreso Nacional, que es la compensación, la contrapartida del Poder Ejecutivo. Aunque haya mayoría o no mayoría, hoy la parte de los diputados, la Cámara de Diputados, ya no la controla absolutamente el partido de poder. Entonces, vamos a dejar este papel que quieren jugar los partidos políticos de importancia. Los partidos políticos no son gobernantes. Los gobernantes es el Congreso, representativo directo del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Entonces, vamos a pensar que por ahí está. El hecho de que desconfiemos, porque se desconfían que muchas de las instituciones nuestras son débiles, y es verdad, son débiles, pero en estos momentos no pensemos en sacar beneficio ni provecho de las debilidades. Las debilidades que el país confronta hoy, y yo en tu programa lo he dicho muchas veces y en el nuestro también, se deben a un cúmulo de deficiencias que vienen de muchos años atrás,
El sistema de salud pública viene de años atrás. Mira Estados Unidos, tiene un sistema deficiente, no tiene cobertura universal. Por eso están teniendo problemas que no lo tiene Canadá, por ejemplo. Entonces, vamos a pensar también que esos son debilidades que vienen y debilidades que hace años que existen, que salen a luz mucho más claro cuando hay... Ojalá que salga fortalecido nuestro sistema de salud pública. Y lo otro, que haremos un programa, que tenemos que hacer un programa, donde hablemos de cómo visualizamos el mundo después de esta etapa. Porque definitivamente, cuando hablamos de la normalidad, vamos a pensar en qué es normalidad. Ya hay muchas cosas que han cambiado. El ejemplo más significativo... Que esta fase sea normal. Y positivo. Te voy a decir por qué. Vamos a ver los 70.000, que entiendo que fueron 70.000 que se anunció en la prensa, de gente, de personas que el gobierno le ha dado el dinero, esta fase 1, fase 2, como se llame, que han abierto cuentas en los bancos que no tenían para poder pagar a través de los bancos. Eso acelera la bancarización de República Dominicana, que estaba muy por debajo de otros países. Sí. Lo otro, vamos a ver lo que tú me dijiste esta mañana antes del programa, las universidades, que ya están haciendo productos novedosos, están creando, o sea, tienen ya la investigación, esto que era una del talón de Aquiles y ha sido de las universidades dominicanas. Bueno, pues esto trae a colación la necesidad y probar que sí tenemos los talentos para poder hacer estas cosas. Lo que hay que darle es la oportunidad. Y ahora tenemos esto. Quedarán cosas de esas en el futuro, después de todo esto. Quedarán esas ideas. Se establecerá eso. Dejarán un cambio en los patrones y los comportamientos de la ciudadanía dominicana. No serán cosas malas, no serán cosas malas todas. Van a surgir cosas bonitas, cosas interesantes, pero el mundo sí va a cambiar. Lo que tenemos es que cuidarnos para que todos los que estamos, o la mayor parte, los podamos ver. Bill, gracias. Aunque sea virtual, también se acaba el tiempo, ¿verdad? Y es interesante, bueno, pero nosotros no lo digo como programa, es interesante conversar contigo, compartirlo con los demás, fabuloso, pero y esto nos hace pensar estos momentos. Así que muchas gracias de nuevo, gracias a ti, gracias por venir a mi casa, porque rara vez viene, pero aquí te tengo en la casa. No te vayas, quédate aquí. No hay comida, vete. Mil gracias. Tú siempre conservas ese sentido del humor que es parte tan importante en esa chispa de tu personalidad. Amigos, cuídense, por favor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye bye. Thank you.